Muy buen día para todos. Lo primero es agradecer a la Fundación Corona, a la Fundación Bolívar de Vivienda, a la red de ciudades Cómo Vamos por haber propiciado, digamos, este gran encuentro que dio como lugar a la generación de la investigación y el informe que el día de hoy estamos presentando, y que básicamente, como ya tuvo oportunidad de mencionarlo Luis en la primera parte, tuvo un objeto fundamental que fue hacer el monitoreo y seguimiento al funcionamiento del sistema de justicia en nuestro país, no solamente a nivel nacional, sino local. Realmente nos interesaba evaluar cuál era ese estado actual del sistema de justicia local y en los diferentes niveles de conflicto, y adicionalmente ver cuál era la percepción que tenía la ciudadanía con respecto precisamente al funcionamiento del sistema de justicia. Cabe decir, y este es un aspecto muy importante, que el informe que se presenta el día de hoy recoge una muestra del análisis de indicadores objetivos y subjetivos y adicionalmente de la información que fue recaudada para el periodo comprendido entre el año 2018 y 2019. Sin ánimo de querer agotarlos en este ejercicio y en esta presentación, queremos presentar, digamos, en esta segunda parte, en este segundo bloque de este encuentro, un poco lo que tiene que ver con algunos de los resultados que se dieron ya concretamente en el ámbito de las instituciones que hacen parte del sistema de justicia a nivel local. Y queremos enfocar un poco, digamos, esta parte de la discusión o esta parte de la presentación en determinar algunas dificultades que encontramos y retos, obviamente, que se dan a partir de esas dificultades en diferentes temas. Unos que atañen naturalmente a la efectividad y eficiencia en la justicia, otros que atañen concretamente a algo que nosotros identificamos como una necesidad de modernización de la justicia. En ese orden de ideas, y vuelvo a repetir, en relación con esos dos grandes ejes, vamos a hacer en este caso la presentación precisamente de esos hallazgos, para finalizar más adelante en este caso con unas breves recomendaciones. Cabe decir que la gran invitación que queremos hacerle las entidades que auspiciamos este ejercicio investigativo y de análisis es naturalmente acceder al documento que contiene en este caso toda esa gran investigación y ese análisis que se realizó. Entonces, en relación con el primer tema, que, insisto, atañe un poco a esa necesidad de tener un sistema efectivo y un sistema eficiente, y me refiero naturalmente al sistema de justicia, nos encontramos que la cantidad y calidad de la infraestructura física es uno de los principales retos que enfrentan las entidades de justicia a nivel local. Esto naturalmente influye en la calidad del servicio y la percepción que tienen los ciudadanos con respecto al servicio. Es decir, si no hay una buena infraestructura física, pues eso naturalmente va a afectar el servicio propiamente dicho, y asimismo va a afectar o va a incidir mejor en la percepción que tienen los ciudadanos respecto al servicio que esa institución en particular le estaría ofreciendo. Frente a ese particular, entonces, y en lo que atañe la infraestructura física, pues quisiéramos llamar la atención básicamente de dos tipos de entidades que hicieron un poco más relevante este problema. La primera de ellas es la comisaría, fueron las comisarías de familia, fenómeno que se presentó en varias de las ciudades que fueron objeto de la muestra y que de alguna manera dio lugar a concluir que existen grandes deficiencias en esa infraestructura para la prestación del servicio, que concretamente se manifiestan en el hecho de tener espacios muy reducidos, en no tener suficientes puestos de trabajo, ¿cierto? Y, por ejemplo, en el caso concreto de las comisarías de familia, en una falta de privacidad para el desarrollo, en este caso, de las sesiones con las familias. Este último aspecto es bien importante, entre otras cosas porque, como ustedes bien saben, muchos de los aspectos que se tratan en el contexto de los problemas
que dan origen a esas solicitudes de servicio de las comisarías de familia, esto es, los problemas familiares, pues requieren cierto nivel de intimidad, cierto nivel de aislamiento frente a los demás que se pudieran estar generando. Obviamente cuando no existe esa privacidad, pues la gente no se siente confiada de acudir a este tipo de escenarios a resolver sus conflictos. Por otro lado, y este es un índice que vale la pena tener en cuenta, de estas ciudades que hicieron parte de la muestra, ya dijimos 17, solamente 5 de ellas reportaron tener comisarías de familia con una atención 24 horas, lo cual naturalmente también incide en esa percepción que pudiéramos decir no es tan favorable respecto al funcionamiento del sistema de justicia. Por otro lado, nos llama mucha la atención también, y que atañe obviamente a este primer fenómeno de la falta de infraestructura física, tiene que ver con el sistema carcelario, que sin duda presenta un hacinamiento carcelario bastante significativo, todo lo cual pues incide naturalmente en la resocialización de los internos. Es decir, no se trata simplemente de tener espacios para digamos tener a estas personas privadas de la libertad, sino precisamente de tener espacios que estén adecuadas para cumplir con una función que naturalmente no se está logrando cumplir de la manera como se quisiera, que es la función de resocialización de los internos, que precisamente es a lo que quizá debiera apuntársele más que a crear grandes establecimientos de reclusión. Entonces allí queremos hacer relevante este particular. Ahora bien, en relación con ese mismo gran eje que es la efectividad y la eficiencia de la justicia, pero ya no en lo que tiene que ver con la infraestructura, sino en lo que tiene que ver con el recurso humano propiamente dicho, que también es una de las debilidades que se encontró en este ejercicio. Quisiéramos concentrarnos en citar dos dificultades importantes que se dieron, o que se presentaron, o que mejor, que encontramos en este ejercicio. Frente al tema de las inspecciones de policía, la gran mayoría de las ciudades y municipios participantes manifestaron o coincidieron en señalar que había unas importantes dificultades operativas en lo que tenía que ver con, o mejor, ocasionadas mejor por la rotación o la alta rotación de personal que se da en este tipo de escenarios. Y todo debido naturalmente ¿a qué? A la modalidad de contratación que se utiliza en este caso por ese tipo de inspecciones de policía, que no es otra distinta que la modalidad de contratación a través de prestación de servicios. Entonces, fíjense que aquí lo que queremos poner de presente es que no se está dando cumplimiento, por ejemplo, a una normativa en materia de carrera administrativa, no se tienen, digamos, plantas estructuradas para precisamente organizar la institución como tal, y desde ese punto de vista a través de un organigrama determinar cuáles son los diferentes cargos que deben estar siendo cubiertos en este tipo de inspecciones. Entonces, esto es un elemento que se pudo advertir respecto de las inspecciones de policía y también de las comisarías de familia, en donde, por ejemplo, encontramos que muchas de las ciudades y municipios en los cuales practicamos la muestra, pues simplemente señalaron contar con un comisario, su comisario de familia o trabajador social y un psicólogo, pero no contaron con otro tipo de profesionales de apoyo, con lo cual pues naturalmente se dio o se vio como en esa gran mayoría de las ciudades el personal resulta totalmente insuficiente para la altísima carga de trabajo existente en la materia. Pudimos encontrarnos que tanto de las comisarías de familia, las inspecciones de policía como las casas de justicia, realmente hay poca priorización de sus funciones, hay poca priorización de las entidades per se. O el informe de Jover, o el estudio mejor de Jover, que la gran mayoría de las ciudades adolecen realmente de un plan operativo de inversiones que permita fortalecer los diferentes programas o planes que se puedan eventualmente fijar por parte de estas administraciones. Por lo que respecta, por ejemplo, a las inspecciones de policía, solo algunos municipios manifestaron que había
se había asignado un presupuesto para estas inspecciones y aquellas que en el momento determinado indicaron que habían asignado un determinado presupuesto, dijeron que ese presupuesto era compartido con las comisarías de familia o incluso con las casas de justicia. Para finalizar este aspecto, cabe decir que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las casas de justicia, no hay una uniformidad en el gasto, en la medida en que precisamente no todas las casas de familia que hicieron parte de la muestra en estos municipios están igualmente parametrizadas, y cuando me refiero a igualmente parametrizadas me refiero a que no todas cuentan con la misma oferta institucional. Algunas cuentan con presencia de la comisaría, de la inspección de policía, eventualmente de una fiscalía local, pero no todas tienen esa misma oferta institucional, lo que naturalmente genera que el gasto sea desigual en unos y otros municipios. En relación con este eje, como último aspecto a citar, es importante mencionar que las entidades presentan dificultades de articulación muy importantes, que naturalmente generan a su vez otro tipo de dificultades muy grandes, en tanto que precisamente no se le puede hacer verdadero seguimiento a los casos que se presentan o son llevados al conocimiento, en este caso, de estas instituciones y de estos responsables de administración de justicia a nivel local. Concretamente nos referimos a las comisarías de familia, en donde se pudo advertir una falta de articulación concretamente con la Policía Nacional, con la Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El ejemplo más diciente de esa falta de articulación se presenta, por ejemplo, por el hecho de que entidades no están teniendo acceso a la base de datos que se maneja a través del sistema penal acusatorio, o mejor conocido como SPOA, y que opera la Fiscalía, sistema que es indispensable en la gran mayoría de los casos en los cuales el asunto que es sometido al conocimiento, en este caso del comisario de familia, también comporta de alguna manera una componente de tipo penal en ese tipo de casos. Un ejemplo de ellos es los casos de violencia intrafamiliar, los casos de los que hay incumplimiento de las cuotas alimentarias, que, como ustedes saben, está regulado igualmente por ambas legislaciones. Entonces, se pierde un poco ese seguimiento que normalmente debieran hacer, en este caso, las comisarías de familia a lo que ocurre después de que el caso eventualmente supera ese escenario de la comisaría de familia. Pasando un poco al tema, a la efectividad y eficiencia, pero ya de cara un poco a la función que se desempeña a través del sistema judicial propiamente dicho, pues simplemente quisiéramos citar que es importante seguir adoptando medidas estratégicas que permitan aumentar la productividad y eficiencia que el sistema judicial quiere tener. Queremos destacar que naturalmente a nivel de altas cortes se han hecho grandes esfuerzos y eso pues se percibe. Todavía hay mucho trabajo para mencionar. De este ejercicio, simplemente para citar que la tasa de productividad parcial de la rama judicial corresponde al 0,83, que la Corte Constitucional superó el promedio con una tasa del 0,89, pero que también hay casos como, por ejemplo, el del Consejo de Estado, es decir, el de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en la que todavía se encuentra con una tasa un poco inferior. ¿Qué hay que decir igualmente frente al particular? Y que es un aspecto que también deja ver este ejercicio, y es que la tasa de productividad, que no es otra cosa que restar a los ingresos los egresos, o deducir de los ingresos los egresos, hay que decir que el sistema judicial se ha visto notablemente congestionado por cuenta de acciones como la acción de tutela, que, como ustedes bien saben, tiene en este caso un nivel de prioridad en lo que tiene que ver con la resolución de los mismos. Entonces, esto pudiera ser un efecto que también puede estar incidiendo en que no se haya todavía mejorar tanto como se quisiera esa tasa de productividad de la rama propiamente dicho. Digamos que a nivel igualmente territorial y lo que tiene que ver con los juzgados en cada una de estas ciudades, destacamos que pues se cumple con esa tasa de 0,3. Quizás una ciudad como Bucaramanga es la única que se destaca en cuanto que tiene una mejor tasa de productividad.
Ahora, muy bien, el eje que mencionamos, que denominamos modernización de la justicia, quisiéramos señalar básicamente lo siguiente. Se evidencia naturalmente la necesidad de utilizar mayores recursos tecnológicos. Es decir, encontramos que ese modelo de justicia abierta, ese modelo de gobierno abierto que desde ya hace algunos años se ha querido implementar, todavía no ha llegado de la manera como se quisiera a los territorios. Es decir, esta justicia que se imparte a través de las comisarías de familia, de las inspecciones de policía, de las casas de justicia, todavía está, hay muy poca presencia de este modelo de gestión, de este modelo de justicia abierta. Y diríamos que aquí el problema no solamente se debe a la falta de equipos y demás infraestructura tecnológica, sino incluso al hecho de entender lo que es como tal ese modelo de gobierno y lo que él significa. Lo que significa acercar, en este caso, la justicia al ciudadano a través de la información, de una recopilación, de una consolidación de información de la manera que corresponde. Nos llama muchísimo la atención, por ejemplo, que la gran mayoría de los municipios no tenga debidamente sistematizada la información. No se trata solamente de dotar de herramientas tecnológicas, en este caso a dichas entidades, sino de hacerles entender que es importante ir recopilando la información, ir consolidándola y sobre todo ir facilitándola al ciudadano a través de las rendiciones de cuentas y demás mecanismos que le permitan precisamente al ciudadano conocer un poco el quehacer de las entidades, los diferentes mecanismos para acceder a ellos, porque precisamente también encontramos cómo eso todavía sigue siendo muy claro, y los derechos que eventualmente pudieran tener estos ciudadanos respecto a cada una de estas entidades. Para finalizar el ejercicio, quisiera citar unas recomendaciones muy generales que tendríamos como instituciones para hacer en torno a este gran ejercicio, sin olvidar que realmente hay otras más específicas y que van de cara a cada una de las entidades que fueron objeto de nuestro análisis. La primera es que es importantísimo aumentar las capacidades institucionales, y no solamente las financieras, sino también las de gestión de en este caso, las administraciones locales. ¿Para qué? Pues para que precisamente se puedan diseñar planes de acción para fortalecer, en este caso, esos procesos y esa planeación de estas instituciones, concretamente de las que les toca a nivel local. Por otro lado, es importante que las administraciones avancen en el cumplimiento de la normativa y concretamente todo lo que tiene que ver con la consolidación de la carrera administrativa, que, como ya vimos, pareciera no estar cumpliéndose de la manera correcta en muchos municipios en los que precisamente se suele contratar bajo modalidad de contrato de prestación de servicios, y eso obviamente altera el funcionamiento del servicio como tal. Por lo que respecta a la modernización, es importante crear un plan de trabajo conjunto. Y aquí tiene que participar no solamente el Ministerio de las TIC, el DANE, expertos en estadística, sino también el sector privado. El sector privado tiene que involucrarse mucho, y precisamente hay que articular muy bien todas ese tipo de entidades para que pueda todo este sistema de justicia sincronizarse, o mejor, todas las entidades sincronizarse, que haya un solo sistema a través del cual se pueda consultar la información y pueda generarse en ese sentido una mejor percepción del servicio de justicia que eventualmente cada una de estas instituciones está llamada a prestar.